¿Y si te dijera que la realidad que conoces no es más que una versión incompleta de la verdad, un eco distorsionado de historias que nunca te contaron, pero que, sin embargo, vives cada día? Imagina por un momento que tus miedos más profundos, esas ansiedades que no logras explicar, o incluso los patrones de fracaso que se repiten en tu vida como una maldición, no son realmente tuyos. Son una herencia invisible, silenciosa y poderosa, transmitida a través de generaciones en un lenguaje que la mente no comprende, pero que el alma siente con una certeza aterradora. Nos han enseñado a buscar las respuestas en nuestro presente, a analizar nuestras propias decisiones y experiencias para entender quiénes somos. Pero, ¿y si la clave estuviera en el pasado, oculta en los silencios de nuestros abuelos, en las lágrimas no lloradas de nuestras madres, en los sueños rotos de un linaje que no conocemos, pero que nos habita? Este no es un viaje a la genealogía tradicional. No se trata de nombres y fechas en un árbol familiar. Es una inmersión en la psicología humana más profunda, un descenso a las catacumbas de la memoria familiar, donde residen los secretos y los traumas no resueltos que, como fantasmas, dirigen nuestros pasos desde la sombra. Lo que estás a punto de descubrir es un conocimiento oculto, una verdad ignorada por la mayoría, porque nos obliga a mirar allí donde más duele, al origen. Te invito a cuestionar no solo quién eres, sino de quién estás hecho. ¿Sientes que hay algo más? Una pieza que falta en el puzzle de tu existencia. Acompáñame en este recorrido. Juntos vamos a descifrar el código, a sacar a la luz lo que fue enterrado y a entender por qué sientes lo que sientes. Esta revelación puede ser incómoda, pero te aseguro que es el único camino hacia la verdadera libertad. Suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que viene a continuación no es solo una historia, es el mapa para encontrar tu propio fantasma. Comencemos por el principio de todo, no el tuyo, sino el de la propia estructura social. Toda familia, toda comunidad, toda civilización se construye sobre un pacto no escrito, un contrato de silencio. Este acuerdo tácito determina qué se puede decir y qué debe ser callado, qué emociones son aceptables y cuáles deben ser reprimidas, qué verdades son convenientes y qué secretos deben ser enterrados para garantizar la supervivencia del grupo. Este paradigma es la primera piedra de la herencia invisible. Piensa en ello como la arquitectura de una antigua casa. Lo que vemos son las paredes, las ventanas, la fachada, pero la verdadera fortaleza o debilidad de esa casa reside en sus cimientos, ocultos bajo tierra. Esos cimientos son los pactos de silencio. Se forjan en momentos de gran dolor, de vergüenza o de miedo colectivo. Una guerra, una hambruna, una migración forzada, un abuso inconfesable, una bancarrota que humilló a un clan entero. En esos instantes, la supervivencia emocional del sistema familiar depende de una simple regla. No se habla de ello. El silencio se convierte en un mecanismo de defensa, una cápsula del tiempo donde se congela el trauma para que la vida, aparentemente, pueda continuar. Pero el trauma no desaparece. La energía de esa emoción no resuelta, de esa injusticia no reparada, queda atrapada en el sistema familiar. Y aquí es donde la psicología humana nos ofrece la primera revelación. Carl Jung hablaba del inconsciente colectivo, pero este concepto se aplica de una forma mucho más íntima y directa en el inconsciente familiar. Es un campo de información emocional al que cada miembro está conectado, lo sepa o no. Los secretos guardados por tus bisabuelos no se desvanecieron con ellos. Se convirtieron en una vibración, una nota discordante en la sinfonía familiar. Y esa vibración busca una salida, una resolución. Lo que nadie explica
es que las generaciones futuras, especialmente las más sensibles, se convierten en antenas de esa energía estancada. Que entendemos el pacto de silencio, podemos empezar a buscar al fantasma. No hablo de un espectro con sábanas, sino de algo mucho más real y perturbador. El eco de un dolor no procesado que se manifiesta en tu vida. La neurociencia y la epigenética han comenzado a trazar el mapa de este misterio. Estudios recientes sugieren que las experiencias traumáticas pueden dejar una marca química en los genes de una persona, una firma que puede ser transmitida a sus descendientes. Esto no significa que heredes el recuerdo del evento en sí, sino la respuesta emocional a ese evento. Heredas la alerta, la predisposición a la ansiedad, la tristeza o la ira que tus ancestros sintieron y no pudieron procesar. Imagina a tu bisabuelo volviendo de una guerra. Nunca habló de los horrores que vio, pero su cuerpo recordaba. Vivía en un estado de hipervigilancia constante, sobresaltándose con cada ruido fuerte, incapaz de relajarse o de confiar plenamente en el mundo. Él entierra su dolor en el trabajo, en el alcohol, en el silencio. Pero esa hipervigilancia, esa profunda desconfianza hacia la vida, no muere con él. Su hijo, tu abuelo, crece en un hogar donde el padre es emocionalmente distante y está siempre tenso. No entiende por qué, pero aprende una lección fundamental. El mundo no es un lugar seguro y mostrar vulnerabilidad es peligroso. Él, a su vez, cría a tu padre o a tu madre con esa misma coraza emocional. Y entonces llegas tú, naces en un tiempo de paz, en un entorno seguro. Sin embargo, sientes una ansiedad generalizada que no tiene una causa aparente. Te preocupas en exceso por el futuro, te cuesta confiar en los demás, vives con una sensación latente de que algo terrible está a punto de suceder. Los terapeutas te preguntan por tu infancia, por tus propias experiencias. Y aunque encuentras algunas respuestas, ninguna parece justificar la intensidad de tu angustia. Ese es el fantasma. Es la hipervigilancia de tu bisabuelo, filtrada a través de las generaciones, viviendo en tu sistema nervioso. Es una verdad ignorada, porque nuestra cultura nos ha enseñado a ser individuos, a vernos como seres separados de nuestra historia. Pero somos la suma de todas las historias que nos precedieron, especialmente de las que fueron silenciadas. Este conocimiento oculto es la primera llave para entender que no estás loco, estás sintonizado con una frecuencia que no sabías que existía. Pero esta es solo la superficie del misterio. Lo que sigue es entender cómo este fantasma no solo te hace sentir, sino cómo activamente sabotea tu vida. El fantasma no se contenta con susurrarte miedos al oído. Es un arquitecto. Construye prisiones invisibles a tu alrededor, estructuras hechas de creencias limitantes y patrones de comportamiento que te impiden alcanzar tu potencial. Y una de sus especialidades es la arquitectura del miedo. Cada linaje tiene su propio sabor de miedo predominante, forjado en la fragua de su historia particular. Para algunos es el miedo al fracaso. Quizás un ancestro lo arriesgó todo en un negocio y lo perdió, llevando a la familia a la ruina y la humillación. El secreto familiar se convirtió en: no te arriesgues, mantén un perfil bajo, la ambición es peligrosa. ¿Y tú? Generaciones después, sientes un pánico inexplicable cada vez que estás a punto de lograr un gran éxito. Justo cuando la promoción es tuya, cometes un error tonto. Cuando tu proyecto está a punto de despegar, pierdes la motivación. Es un autosabotaje perfectamente orquestado por un miedo que no es tuyo. No es pereza, no es falta de capacidad, es lealtad invisible. Una parte de ti, la que está conectada al inconsciente familiar, cree que si tienes éxito, estarás traicionando al clan, rompiendo el pacto de seguridad,
y exponiéndote a la misma catástrofe que sufrió tu ancestro. Para otros, el miedo central es a la escasez. Si tu familia sobrevivió a una hambruna o a una pobreza extrema, la mentalidad de supervivencia se graba a fuego en el sistema. Vivas en la abundancia, sigues operando desde la carencia, acumulas cosas que no necesitas, te angustias por cada céntimo gastado, eres incapaz de disfrutar de tu dinero porque una voz ancestral te grita que debes guardar para cuando todo se derrumbe. Esta revelación es crucial. Muchos de tus comportamientos aparentemente ilógicos son, en realidad, actos de una lógica arcaica y desactualizada. Estás intentando resolver un problema que ya no existe. El filósofo Søren Kierkegaard dijo que es el vértigo de la libertad, pero ¿y si gran parte de nuestra angustia no es por nuestra libertad, sino por las cadenas de la libertad de otros, de aquellos que vinieron antes y no pudieron ser libres? Reconocer la arquitectura de tu miedo familiar es como encontrar los planos de tu propia prisión. Por primera vez, puedes ver las barras, puedes tocar los muros. Aún no sabes cómo salir, pero has dejado de culparte por estar encerrado. Has identificado al verdadero carcelero, y este es un paso gigantesco, pero el sistema no cederá tan fácilmente, porque cada prisión tiene sus guardianes. Llega un momento en la vida de ciertas personas en que la disonancia se vuelve insoportable. Es una sensación extraña, la de vivir una vida que parece correcta en la superficie, pero que se siente ajena por dentro. Tienes el trabajo, la pareja, la casa que se supone que debías desear, y sin embargo, un vacío persistente, una melancolía sin nombre, te acompaña como una sombra. Este despertar del buscador, el momento en que el arquetipo del héroe interior es activado por el alma. Es el punto de inflexión de nuestra historia. El buscador es aquel miembro del sistema familiar que, por su sensibilidad, su inconformismo o su propio sufrimiento, ya no puede seguir ignorando al fantasma. Es el canario en la mina de carbón familiar, el que empieza a asfixiarse con el gas de los secretos enterrados mucho antes que los demás. Este despertar a menudo es catalizado por una crisis, una depresión profunda, una enfermedad inexplicable, una serie de fracasos amorosos o profesionales que rompen el patrón de la normalidad. Es el universo, o el inconsciente familiar, gritando a través del caos: «Mira aquí, algo no está bien». El buscador empieza a hacer las preguntas prohibidas. Al principio, a sí mismo: ¿por qué me siento así? ¿Por qué siempre me enamoro del mismo tipo de persona no disponible? ¿Por qué el éxito me asusta más que el fracaso? Luego, con una valentía temblorosa, empieza a preguntar a la familia. Y es aquí donde encuentra la primera gran resistencia. ¿Por qué remueves el pasado? Eso ya pasó. No tiene nada que ver contigo. Eres demasiado sensible. Estas respuestas no son malintencionadas. Son la voz del sistema intentando mantener su equilibrio, su homeostasis, protegiendo el pacto de silencio que una vez garantizó su supervivencia. Lo que nadie explica es que ser el buscador es un papel increíblemente solitario y a menudo doloroso. Eres visto como el problemático, la oveja negra, el que trae el desorden. Pero en la psicología de los sistemas, la oveja negra es en realidad el liberador. Es el agente de cambio, el que ha sido elegido por el propio sistema para sanar. Tu sufrimiento no es un castigo, es una vocación. Es la llamada a una aventura heroica, no en un mundo de dragones y castillos, sino en el laberinto de tu propia psique y la de tu linaje. Este es el momento en que la verdad ignorada comienza a susurrarte directamente. Ya no es solo un malestar, es una pista. Cada patrón repetitivo, cada emoción desproporcionada, cada sueño recurrente se convierte en un hilo del que tirar.
y si te atreves a seguirlo, te llevará directamente al corazón del misterio familiar. Pero cuidado, porque al tirar de esos hilos, no solo te acercas a la verdad, también despiertas a los guardianes del secreto. Para descifrar el mensaje del fantasma, necesitas aprender a leer un mapa que no está hecho de tinta y papel, sino de cicatrices emocionales. El mapa de cicatrices es el registro de cómo la herencia invisible se ha manifestado en tu vida concreta. Es la aplicación práctica de todo este conocimiento oculto. Deja de buscar un único evento traumático en tu infancia y empieza a buscar patrones, repeticiones, rimas kármicas. El primer territorio a explorar es el de tus relaciones. Observa tus elecciones de pareja. ¿Te sientes atraído magnéticamente hacia personas emocionalmente inaccesibles, críticas o narcisistas? ¿Podrías estar repitiendo una dinámica que tu madre o tu abuela vivieron? Inconscientemente intentas arreglar el pasado eligiendo a alguien que representa al padre ausente o a la madre crítica, con la esperanza de que esta vez la historia tenga un final feliz, pero nunca lo tiene, porque estás intentando sanar una herida de otro en tu propia piel. Este es un secreto profundo de la psicología humana. Repetimos lo que no hemos reparado. El segundo territorio es tu vida profesional y tu relación con el dinero. Sientes un síndrome del impostor paralizante a pesar de tus logros. Te saboteas, como vimos, justo antes de un gran avance. O quizás trabajas hasta el agotamiento, incapaz de descansar, como si tu valía dependiera únicamente de tu productividad. Esto puede ser un eco de un ancestro que tuvo que trabajar sin descanso solo para sobrevivir, o de uno que sintió que nunca fue suficiente para su familia. Tu agotamiento es una lealtad a su esfuerzo. Tu incapacidad para disfrutar del éxito es una lealtad a su lucha. El tercer territorio, y quizás el más íntimo, es tu cuerpo. Dolores crónicos sin causa médica clara, enfermedades autoinmunes, tensiones en ciertas partes del cuerpo. La psicoterapia somática y autores como Gabor Maté han demostrado cómo el trauma y el estrés emocional no expresados se alojan en el cuerpo. Una tensión constante en la mandíbula puede ser la ira no expresada de 3 generaciones. Un dolor en la espalda puede ser el peso de las responsabilidades que tus antepasados no pudieron soportar. Tu cuerpo se convierte en el teatro donde se representa el drama no resuelto del linaje. Trazar este mapa de cicatrices es un acto de revelación. Requiere una honestidad brutal contigo mismo. Requiere que dejes de verte como una víctima de la mala suerte y te conviertas en un detective de tu propia vida. Cada fracaso, cada dolor, cada patrón deja de ser una fuente de vergüenza y se convierte en una pista. Es una flecha que apunta directamente al secreto, al nudo emocional que necesita ser desatado. Lo que nadie explica es que este proceso no es para encontrar culpables. No se trata de culpar a tus padres o abuelos, se trata de entender, porque la comprensión precede a la compasión, y la compasión es el primer paso hacia la liberación. Pero mientras tú te conviertes en detective, el sistema activa a sus agentes más leales. En todo sistema familiar que alberga un secreto importante, existe un arquetipo fundamental, el guardián del secreto. No es un villano consciente. A menudo es la persona más leal y bien intencionada del clan, alguien que ha asumido, de forma inconsciente, la sagrada misión de mantener el pacto de silencio. Su lema es no remover el pasado para proteger el presente. Este guardián puede ser tu padre, tu madre, un tío o una abuela. Es la persona que cambia de tema cuando haces una pregunta incómoda. Es quien te dice, las cosas son como son, o deberías estar agradecido por lo que tienes en lugar de buscar problemas.
Su función es desviar la energía de la búsqueda, neutralizar al buscador y mantener la estabilidad del sistema, aunque sea una estabilidad basada en una mentira. La psicología detrás del guardián es fascinante y trágica. A menudo, el guardián fue el testigo más cercano del trauma original o de sus consecuencias directas. Quizás vio el sufrimiento de su madre por la infidelidad de su padre, o sintió la humillación de la familia por la bancarrota. En ese momento hizo una promesa infantil e inconsciente. Nunca permitiré que este dolor vuelva a tocar a nuestra familia. Desde entonces, su vida se ha dedicado a construir un muro alrededor del secreto. Cualquier intento de derribar ese muro es percibido por su sistema nervioso no como un acto de sanación, sino como una amenaza mortal. Cuando tú, el buscador, empiezas a hacer preguntas, a ir a terapia, a explorar estas dinámicas, el guardián entra en pánico. Su reacción puede variar desde la negación y la invalidación. Esos son tonterías que lees en internet, hasta la agresión pasiva o incluso la hostilidad abierta. Puede acusarte de ser egoísta, de querer dañar a la familia, de ser un traidor. Es fundamental que entiendas esto. Su reacción no es contra ti. Es una reacción de terror. Estás tocando la herida que él o ella ha pasado toda su vida intentando anestesiar. Eres un espejo que le devuelve la imagen de un dolor que no se siente capaz de afrontar. Esta es una de las revelaciones más difíciles de integrar, porque a menudo el guardián es alguien a quien amas profundamente. El paradigma nos dice que la familia debe apoyarnos, pero en el viaje de sanación transgeneracional, a menudo la familia es el mayor obstáculo. Enfrentarse al guardián no se trata de ganar una batalla, sino de entender su función y encontrar la compasión. Su resistencia es la medida de su propio dolor. El secreto que protege con tanto ahínco es el mismo que lo tiene prisionero. Y aquí yace un misterio aún mayor. A veces, la resistencia del guardián no es solo psicológica, se manifiesta de formas más sutiles y extrañas. Cuando las palabras fallan y los secretos son demasiado pesados para ser recordados conscientemente, el inconsciente familiar busca otras vías de expresión. Comienza a hablar en un lenguaje simbólico, un código onírico y somático que solo el buscador en su estado de alerta puede empezar a descifrar. Este es el lenguaje olvidado de los símbolos, una forma de comunicación que trasciende la lógica y se adentra en el territorio del mito personal y familiar. Tus sueños son el primer canal. ¿Tienes sueños recurrentes con una casa que no reconoces, pero que sientes como tuya? Presta atención a los detalles. Una habitación cerrada con llave podría simbolizar un secreto familiar. Un sótano inundado podría representar las emociones reprimidas, el agua de generaciones pasadas. Soñar que pierdes los dientes, un clásico de la ansiedad, podría no ser solo tu estrés, sino la angustia de un ancestro que perdió su estatus, su mordida en el mundo. Carl Jung creía que los sueños son una puerta al inconsciente, pero este conocimiento oculto nos muestra que también pueden ser una puerta al pasado no vivido de nuestro linaje. Lo que nadie explica es que no necesitas un diccionario de sueños para entenderlos. Necesitas sentir la emoción que el sueño te deja al despertar. Esa emoción es el mensaje puro, la herida original buscando tu atención. Otro canal de expresión es tu propia creatividad. Si eres artista, escritor o músico, observa los temas recurrentes en tu obra, la melancolía persistente en tus pinturas, la temática de la pérdida o la traición en tus escritos. A menudo, el artista del clan es el medium a través del cual el inconsciente familiar intenta contar su historia. Tu obra no es solo tuya, eres el canal de una narrativa mucho más grande que anhela ser contada y a través de ese acto de creación, ser sanada. Eres el cronista de los fantasmas,
Pero la manifestación más poderosa y a menudo más ignorada es el cuerpo, como ya hemos vislumbrado. Aquí la revelación se vuelve aún más profunda. La ciencia de la psicogenealogía, popularizada por Anne Anselin Schutzenberger, ha investigado lo que se conoce como el síndrome de aniversario. Se trata de la repetición de eventos significativos, accidentes, enfermedades, muertes en las mismas fechas o a la misma edad a través de las generaciones. Tu abuelo tuvo un infarto a los 52 años y tu padre desarrolló problemas cardíacos a la misma edad. Tu madre fue diagnosticada con una enfermedad en la misma época del año en que su propia madre murió. Esto no es una coincidencia macabra, es el inconsciente familiar marcando un evento traumático, intentando forzar su reconocimiento. Es un secreto que grita a través del calendario. Aprender a leer este lenguaje simbólico es como aprender a leer las estrellas para un antiguo navegante. Te permite orientarte en la vasta oscuridad del pasado familiar. Cada símbolo, cada sueño, cada dolor es una coordenada que te acerca al epicentro del terremoto emocional original. El paradigma racionalista nos ha hecho sordos y ciegos a este lenguaje, pero siempre ha estado ahí, esperando a ser redescubierto. Es la verdad ignorada que conecta la mente, el cuerpo y el espíritu de un linaje entero. Llegamos al corazón de la oscuridad, al momento más temido y a la vez más necesario del viaje, la confrontación con la sombra. La sombra, en términos, son aquellas partes de nosotros mismos que reprimimos y no queremos aceptar. Pero en el contexto transgeneracional, la sombra adquiere una dimensión mayor. Es la suma de todos los dolores, las culpas y las vergüenzas no reconocidas del linaje. Es el abusador, pero también la víctima que no pudo defenderse. Es el traidor, pero también el traicionado. Es la crueldad, la debilidad, la locura. Todo aquello que la familia decidió etiquetar como malo y barrer debajo de la alfombra. Buscador, en su camino, inevitablemente se encuentra cara a cara con esta sombra. Descubre que su familia no era tan perfecta como creía. Descubre historias de infidelidad, de hijos ilegítimos, de robos entre hermanos, de enfermedades mentales ocultadas, de violencia silenciosa. El primer instinto es el juicio, la rabia, el deseo de señalar con el dedo y decir, fuisteis vosotros, vuestra disfunción es la causa de mi sufrimiento. Este es un paso natural, una catarsis necesaria, pero no es final. Quedarse en la culpa es como encontrar la celda de la prisión, pero decidir sentarse en el suelo y maldecir al carcelero en lugar de buscar la llave. La verdadera revelación, el conocimiento oculto más profundo de este capítulo, es que la confrontación con la sombra no es para juzgarla, sino para integrarla. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa mirar la figura del ancestro que causó el daño, el villano de la historia familiar, y hacer un esfuerzo sobrehumano por entender su humanidad. ¿Qué dolor llevaba esa persona? ¿Qué herencia invisible recibió él o ella para actuar de esa manera? A menudo, el perpetrador de un trauma fue víctima de un trauma anterior. El padre abusivo fue un niño no amado. La madre narcisista fue una hija invisible. Esto no excusa sus acciones. La responsabilidad de los actos permanece, pero nos permite movernos de la rabia infantil a la compasión adulta. Nos permite ver el ciclo, y aquí viene el giro más impactante de la psicología humana. Al dar un lugar en tu corazón a ese ancestro excluido, al reconocer su dolor sin condonar sus actos, liberas una cantidad inmensa de energía en el sistema. Lo que nadie explica es que el sistema familiar busca la completitud. Quiere que todos sus miembros sean incluidos. Cuando alguien es excluido por juicio moral, su energía, su fantasma, queda atrapada.
Y son las generaciones futuras las que inconscientemente repiten su destino o sus rasgos para forzar su reintegración. ¿Tienes un miedo irracional a la locura? Quizás estás sintonizando con una tía abuela que fue encerrada en un psiquiátrico y borrada de la historia familiar. Al conocer su historia y honrar su sufrimiento, tu miedo inexplicable puede empezar a disiparse, porque ya no tienes que representarla. Su historia ha sido vista. La confrontación con la sombra es, en última instancia, una confrontación contigo mismo, porque esa sombra del linaje también vive en ti. La capacidad de ser cruel, de traicionar, de ser débil, está en tu ADN emocional. Aceptar la sombra de tus ancestros es aceptar la tuya propia. Es el fin de la ilusión de la pureza y el comienzo de la verdadera integridad. Es el momento más oscuro antes del amanecer. Después de la oscuridad viene la luz. Después de la confrontación, la liberación. Pero, ¿cómo se rompe un ciclo que lleva generaciones operando en la sombra? La respuesta no está en una fórmula mágica, sino en un acto de conciencia soberana. Es lo que llamaremos liberación. Este ritual no implica velas ni incienso, a menos que quieras usarlos. Es un proceso interno, psicológico y espiritual que se compone de varios actos sagrados. El primer acto es el reconocimiento. Es mirar la historia completa, con su luz y su sombra, y decir: veo esto, veo el dolor, veo el secreto, veo la lealtad invisible que me ha mantenido atado. Ya no lo niego. Este acto de ver, de nombrar lo innombrable, es increíblemente poderoso. Saca el secreto de la oscuridad del Seintoshi inconsciente y lo pone sobre la mesa a la luz de la conciencia. El fantasma odia la luz. El segundo acto es la desvinculación con amor y respeto. Este es el corazón del ritual. Consiste en hablarle simbólicamente a ese ancestro o a esa dinámica con la que te has identificado. Puedes escribir una carta que nunca enviarás o simplemente hablar en voz alta en un lugar tranquilo. El mensaje es algo así: querido ancestro o patrón, te honro. Veo tu dolor y respeto tu destino, que me ha llegado a través de ti. Sin embargo, con amor y respeto, te devuelvo lo que es tuyo. Tu destino es tuyo y el mío es mío. Elijo vivir mi propia vida, libre de esta carga. Ya no necesito llevarla por ti. Esto no es un acto de rechazo, sino de diferenciación. Es un acto de amor maduro. Estás rompiendo la lealtad invisible, no por odio, sino por amor a ti mismo y, paradójicamente, por respeto al destino del otro. Estás poniendo el peso en el suelo. El tercer acto es la elección de un nuevo destino. La naturaleza aborrece el vacío. Una vez que has soltado la vieja historia, necesitas escribir una nueva. Este es un acto de creación deliberada. ¿Qué vida quieres vivir ahora que eres libre de la herencia invisible? ¿Qué creencias quieres adoptar sobre el amor, el éxito, el dinero, la vida? Este es el momento de definir tus propios valores, de forjar tu propio paradigma. Esta revelación es la culminación de todo el viaje. No estás condenado a repetir el pasado. Tienes el poder de crear tu futuro. Este ritual de liberación es lo que muchos psicoterapeutas sistémicos y chamanes modernos practican de diferentes maneras. Es el proceso de deshacer un nudo kármico. Lo que nadie explica es que los efectos de este ritual pueden ser casi instantáneos y milagrosos. Patrones que han durado décadas pueden disolverse. Oportunidades que estaban bloqueadas pueden aparecer de repente. Relaciones conflictivas pueden sanar o disolverse pacíficamente. Es como si el universo estuviera esperando a que reclamaras tu soberanía para alinearse con tu nueva elección. Has dejado de ser un eco, te has convertido en una voz. Romper el ciclo no es el final de la historia, es el verdadero comienzo, porque una vez que has desatado tus propias cadenas, te enfrentas a una nueva responsabilidad y a una nueva libertad.
la de convertirte en un ancestro consciente para las generaciones futuras. Este es el capítulo final de tu viaje personal y el primer capítulo de un nuevo legado. Has pasado de ser el efecto a ser la causa. Este es el poder transformador de todo este conocimiento oculto. Reescribir el futuro implica, en primer lugar, vivir de acuerdo con tu nueva narrativa. Significa tomar decisiones desde un lugar de libertad y conciencia, no desde el miedo y la lealtad inconsciente. Cuando eliges una pareja sana, cuando te permites tener éxito, cuando cuidas tu cuerpo y tu paz mental, no solo te estás sanando a ti mismo, estás enviando una onda de sanación hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Hacia atrás, porque simbólicamente estás dándole al sistema familiar una experiencia que nunca tuvo, la de la resolución y la paz. Hacia adelante, porque estás creando una nueva plantilla emocional para tus hijos y los hijos de tus hijos, lo sepan ellos o no. Lo que nadie explica es que la sanación es contagiosa, igual que lo fue el trauma. Cuando una persona en el sistema se libera, crea un nuevo camino posible para todos los demás. Tu valentía para enfrentar la sombra puede, con el tiempo, darle permiso a otros miembros de la familia para hacer lo mismo, incluso a los guardianes más resistentes. Quizás no lo veas en una semana o en un año, pero la semilla de la conciencia que has plantado inevitablemente germinará. Te conviertes en lo que en la teoría de sistemas se llama un puente hacia el futuro. Eres el eslabón de la cadena que decidió no transmitir el veneno, sino transformarlo en medicina. Este es el mayor acto de amor y generosidad que puedes ofrecer a tu linaje. Este paradigma de responsabilidad es radicalmente opuesto a la cultura de la víctima. Ya no preguntas ¿por qué a mí? Preguntas ¿para qué a mí? Y la respuesta es clara: para ser el que detiene la hemorragia, para ser el que enciende una luz en la oscuridad, para que aquellos que vengan después de ti puedan caminar por un sendero un poco más claro, un poco menos cargado. Esta revelación final te saca del centro de tu propio drama y te coloca en el flujo de la vida como un participante activo en la evolución de la conciencia humana, empezando por tu propio y humilde rincón del universo, tu familia. Tu historia personal se ha convertido en un mito de liberación, una historia de poder y redención que ahora forma parte del archivo akáshico de tu clan, disponible para cualquiera que, en el futuro, tenga la valentía de convertirse en un buscador. Hemos viajado juntos a las profundidades de la psique. Hemos desenterrado secretos guardados bajo llave durante generaciones y hemos enfrentado a los fantasmas que habitan en nuestra sangre. Comenzamos con una pregunta inquietante. ¿Y si tu realidad fuera un eco? Ahora, al final de este camino, la respuesta ya no es una simple hipótesis, sino una verdad tangible. Has descubierto que no eres una isla, sino la península de un vasto continente familiar, conectado por corrientes subterráneas de amor, dolor y lealtad. Has aprendido a leer el mapa de tus cicatrices, no como un registro de tus fracasos, sino como una guía hacia el origen de tus cadenas. Has comprendido la trágica función de los guardianes del secreto y has mirado a la sombra de tu linaje, no con juicio, sino con la compasión que nace de la comprensión. Esta es la esencia de la revelación. El conocimiento te ha hecho libre, libre de la culpa de sentir lo que sientes, libre de la repetición ciega de destinos que no son tuyos, libre para elegir. Este viaje no elimina el dolor del pasado, pero lo transforma. Lo que antes era una carga pesada se convierte en una fuente de fuerza. Lo que era una maldición se revela como una vocación. Ya no eres la víctima de tu herencia invisible, eres el alquimista que la transforma en oro. El paradigma ha cambiado. Ya no miras tu vida como una serie de eventos aleatorios, sino como una narrativa con un propósito,
Un misterio que has tenido la valentía de resolver, y al hacerlo, has honrado a tus ancestros de la manera más profunda posible, no repitiendo sus errores, sino completando su anhelo de paz. Has cerrado un círculo. Ahora te encuentras en un nuevo umbral, con un poder que quizás todavía te asusta un poco. El poder de ser un inicio, no un final. El de crear una herencia de conciencia, de libertad y de amor para todos los que te seguirán. Y ahora, la pregunta final no es para mí, sino para ti. Después de todo lo que has visto, después de sentir la verdad de este conocimiento oculto resonando en tu propia alma, ¿qué secreto familiar, ahora que lo intuyes, elegirás sanar primero? Comparte tu reflexión en los comentarios, porque tu historia es la pieza que falta en el rompecabezas de otro buscador. Y si este viaje ha encendido una luz en tu interior, suscríbete y comparte este mensaje. Ayúdanos a llevar esta revelación a todos aquellos que todavía caminan en la oscuridad, sin saber que la llave de su prisión siempre ha estado en sus propias manos. Y si te dijera que la realidad que conoces no es más que una versión incompleta de la verdad, un eco distorsionado de historias que nunca te contaron, pero que, sin embargo, vives cada día. Imagina por un momento que tus miedos más profundos, esas ansiedades que no logras explicar, o incluso los patrones de fracaso que se repiten en tu vida como una maldición, no son realmente tuyos, son una herencia invisible, silenciosa y poderosa, transmitida a través de generaciones en un lenguaje que la mente no comprende, pero que el alma siente con una certeza aterradora. Este es uno de los mayores misterios de la psicología humana. Nos han enseñado a buscar las respuestas en nuestro presente, a analizar nuestras propias decisiones y experiencias para entender quiénes somos y por qué actuamos como actuamos. Es el paradigma dominante el que nos centra en el individuo como única fuente de sus problemas y soluciones. Pero, ¿y si la clave no estuviera en tu historia, sino en la historia que te habita sin que lo sepas? ¿Y si la respuesta estuviera oculta en los silencios de tus abuelos, en las lágrimas, no lloradas de tus madres, en los sueños rotos de un linaje que no conoces, pero que influye en cada una de tus decisiones? Esta es una verdad ignorada, un conocimiento oculto que desafía todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos. Este no es un viaje a la genealogía tradicional. No se trata de nombres y fechas en un árbol familiar. Es una inmersión en la psicología humana más profunda, un descenso a las catacumbas de la memoria familiar, donde residen los secretos y los traumas no resueltos que como fantasmas dirigen nuestros pasos desde la sombra. Lo que estás a punto de descubrir es un paradigma invisible que explica por qué te sientes como te sientes, por qué te autosaboteas o por qué, a pesar de tus esfuerzos, pareces tropezar siempre con la misma piedra. Es la revelación de un mecanismo que opera más allá de tu conciencia. Te invito a cuestionar no solo quién eres, sino de quién estás hecho, a dejar de lado por un momento la búsqueda de respuestas en el exterior y atreverte a mirar hacia adentro, hacia un pasado que no es tuyo, pero que te pertenece. Este es un camino para valientes, para aquellos que sienten que hay algo más, una pieza que falta en el puzzle de su existencia. Juntos, vamos a descifrar el código, a sacar a la luz lo que fue enterrado y a entender por qué sientes lo que sientes, liberándote de cadenas que ni siquiera sabías que llevabas puestas. Lo que viene a continuación puede ser incómodo, puede desafiar tus creencias más arraigadas, pero te aseguro que es el único camino hacia la verdadera libertad y autoconciencia. Esta no es solo una explicación, es el mapa para encontrar y entender a tu propio fantasma interior, esa fuerza que ha moldeado tu propósito y tus miedos sin que te dieras cuenta.
Si estás listo para empezar este viaje de revelación, suscríbete y activa las notificaciones, porque la verdad que estás a punto de descubrir tiene el poder de cambiar no solo tu presente, sino también el futuro de los que vendrán después de ti. Para entender el origen del fantasma, debemos retroceder en el tiempo, mucho antes de tu nacimiento, a un momento en que la supervivencia de tu clan dependía de una única y poderosa ley no escrita, la ley del silencio. Toda familia, toda tribu, toda civilización se funda sobre este pacto invisible. Es un acuerdo tácito que define qué verdades son funcionales y cuáles son una amenaza para la estabilidad del grupo. Este contrato determina qué historias se contarán en voz alta, convirtiéndose en el mito fundacional del linaje, y qué secretos serán enterrados bajo capas de negación y olvido para que la vida, aparentemente, pueda continuar sin interrupciones. Este es el contexto social y psicológico donde nace la herencia invisible, no como un acto de malicia, sino como un desesperado mecanismo de defensa. Piensa en los momentos de fractura que toda estirpe ha enfrentado, una guerra que diezmó a sus hombres, una hambruna que los obligó a tomar decisiones impensables, una migración forzosa que los arrancó de su tierra, un abuso inconfesable ocurrido tras puertas cerradas, o la humillación pública de una bancarrota que manchó el honor del apellido. En esos instantes de dolor extremo, vergüenza o miedo, el sistema familiar entra en modo de emergencia. La psique colectiva, para evitar el colapso, elige congelar el trauma. La regla se vuelve simple y brutal. No se habla de ello. El silencio se convierte así en una cápsula del tiempo, una cripta emocional donde se deposita el dolor no procesado. El sistema cultural aplaude este mecanismo, lo llama resiliencia, fortaleza, el acto de seguir adelante. Pero, ¿qué sucede realmente con la energía de esa emoción no resuelta? Aquí es donde la psicología humana nos ofrece una revelación fundamental, una verdad ignorada por la mayoría de las narrativas de autoayuda. La energía no se destruye, solo se transforma. El dolor, la ira, la injusticia o la pena que no fueron expresados y sanados por la generación que los vivió, no se desvanecen en el éter. Quedan atrapados en lo que psicólogos sistémicos y pensadores como Alejandro Jodorowsky o Bert Hellinger han descrito como el alma familiar o el inconsciente familiar. Es un campo de información emocional, un repositorio de todas las experiencias vividas por el clan, al que cada miembro está conectado de forma sutil pero inquebrantable. Los secretos de tus bisabuelos no murieron con ellos. Se convirtieron en una vibración, una nota discordante en la sinfonía de tu linaje, una deuda emocional esperando ser saldada. El conflicto se construye precisamente en este punto. La vida siempre busca el equilibrio y la energía estancada de un trauma siempre buscará una vía de liberación. Aquí es donde el fenómeno se vuelve personal y tangible para ti. Las generaciones futuras, especialmente los miembros más sensibles, empáticos o aquellos que nacen en un momento de mayor seguridad y estabilidad, se convierten inconscientemente en las antenas receptoras de esta frecuencia de dolor. Eres tú. Te conviertes sin saberlo en el portador de una tristeza que no comprendes, de una ansiedad sin causa aparente, de un patrón de fracaso que no se corresponde con tus capacidades. El sistema familiar, en su infinita sabiduría inconsciente, te elige a ti para que mires lo que otros no pudieron o no quisieron ver. Lo que nadie explica es que tu sufrimiento inexplicable puede no ser un desorden, sino una brújula. Los sistemas culturales y sociales, centrados en el hiperindividualismo, actúan como los grandes cómplices de este ocultamiento. Nos venden la idea de que somos seres aislados, arquitectos únicos de nuestro destino, responsables al 100% de nuestros éxitos y fracasos.
Este paradigma es la mayor distorsión de todas, porque nos obliga a buscar las respuestas únicamente dentro de los límites de nuestra propia biografía. Nos preguntamos, ¿qué he hecho mal? ¿Qué hay de roto en mí? Esta ceguera nos impide ver que somos la manifestación de un eco, el resultado de una ecuación escrita mucho antes de nuestra llegada. Las pistas, sin embargo, siempre han estado ahí. Esa inexplicable melancolía que tu madre siempre tuvo, ese miedo irracional a la pobreza que tu abuelo manifestaba, la repetición de ciertos nombres o destinos a través de las generaciones. Así, la herencia invisible se perpetúa no por una maldición, sino por una combinación de amor ciego y de una profunda ignorancia sobre los mecanismos del alma humana. Amor, porque al repetir un destino trágico, inconscientemente sientes que eres leal a tu clan. Ignorancia, porque desconoces que tienes el poder de honrar a tus ancestros sin necesidad de repetir sus sufrimientos. ¿Cómo puede algo que nunca te contaron tener tanto poder sobre tus decisiones, tus emociones y tu cuerpo? La respuesta yace en el lenguaje en que este secreto se comunica, un lenguaje que no se habla con palabras, sino con destinos. Y ahora que entendemos cómo se forjó el silencio, estamos listos para descifrar cómo éste se manifiesta, cómo el fantasma deja de ser una presencia etérea y se convierte en el arquitecto de tu realidad. Podrías pensar que esta idea de un fantasma familiar, de una herencia invisible, pertenece al reino de la superstición o de la mística poética. Pero la revelación más impactante es que la evidencia de este fenómeno no es etérea ni abstracta, es concreta, medible y ha sido documentada durante décadas por disciplinas científicas que, trágicamente, rara vez dialogan entre sí. La verdad ha estado todo este tiempo oculta a plena vista, fragmentada en laboratorios de neurociencia, en consultas de psicoterapia, en archivos históricos y en estudios antropológicos. El paradigma del individualismo ha sido tan poderoso que nos ha vuelto ciegos a las conexiones, obligándonos a estudiar las piezas del puzzle por separado, sin nunca atrevernos a ensamblar la imagen completa. Ahora, por primera vez, uniremos esos fragmentos. Y lo que emerge no es una teoría, sino el plano de un mecanismo que nos gobierna desde la sombra. La primera pieza, y quizás la más irrefutable, nos la entrega la epigenética, un campo de la biología que está revolucionando nuestra comprensión de la herencia. Durante mucho tiempo, creímos que el ADN era un destino fijo, un texto inmutable. Hoy sabemos que no es así. La epigenética demuestra que nuestras experiencias, especialmente las más estresantes o traumáticas, pueden dejar una marca química en nuestros genes, como un interruptor que enciende o apaga ciertas expresiones genéticas. Lo más revolucionario de este conocimiento oculto es que estos interruptores pueden ser heredados. Estudios emblemáticos, como los realizados en los descendientes de supervivientes del Holocausto o de la hambruna holandesa de 1944, han mostrado que los hijos y nietos de quienes sufrieron estos traumas extremos presentaban una predisposición biológica a la ansiedad, la depresión y a ciertos desórdenes metabólicos, incluso sin haber ellos mismos la experiencia. Heredaron la respuesta fisiológica al trauma. No heredaron el recuerdo, sino la alerta. El cuerpo de la descendencia nace sabiendo que el mundo es un lugar peligroso. Esta evidencia científica fue ignorada durante mucho tiempo porque desafiaba el dogma central de la biología, pero hoy es innegable. Es la prueba física de que el fantasma tiene un cuerpo, uno que se transmite a través de nuestro propio código genético. Si la epigenética nos da el cómo biológico, la obra de la psicóloga francesa Anne Ancelin Schutzenberger
nos da el cuándo observable. En su trabajo pionero sobre la psicogenealogía, acuñó un término que hiela la sangre por su precisión: el síndrome de aniversario. Tras analizar miles de árboles genealógicos, descubrió un patrón inquietante: eventos significativos, tanto positivos como negativos, accidentes, enfermedades, muertes, matrimonios, nacimientos, tendían a repetirse en las mismas fechas o a la misma edad a través de las generaciones. Un hombre que muere de un infarto a los 50 años, la misma edad a la que su padre murió en un accidente. Una mujer que es abandonada por su pareja a los 30, la misma edad a la que su madre enviudó. Schutzenberger entendió que esto no eran coincidencias, sino actos de una lealtad invisible, una forma del inconsciente familiar de recordar y señalar un trauma no resuelto. Su trabajo, recogido en su libro «Ay, mis abuelos», fue considerado durante años como una curiosidad marginal, una verdad incómoda para la psicología tradicional, que prefería centrarse en el individuo y su historia personal. Pero lo que ella reveló es un secreto a voces. El inconsciente familiar tiene un calendario y lo usa para hablarnos a través de la repetición de nuestros destinos. Paralelamente, desde la terapia sistémica familiar, pensadores como Bert Hellinger observaron que las familias operan como una constelación, un sistema con una conciencia propia cuya principal directriz es la pertenencia y el equilibrio. Hellinger postuló lo que llamó los órdenes del amor, principios que rigen estos sistemas. Una de sus revelaciones más profundas es que el sistema no tolera la exclusión. Cuando un miembro de la familia es excluido, olvidado o juzgado por su destino, un aborto, un asesino, una loca, un hijo ilegítimo, un miembro de una generación posterior, por un amor ciego e infantil, inconscientemente se identificará con ese excluido. Repetirá su destino, sus emociones o sus rasgos para forzar al sistema a verlo y reintegrarlo. Esta es la explicación psicológica de por qué a veces nos sentimos viviendo una vida que no es nuestra, cargando con una tristeza o una rabia que no tienen origen en nuestra propia biografía. Estamos siendo leales a un ancestro excluido. Este conocimiento fue a menudo malinterpretado o desestimado como pseudociencia, porque opera en un nivel energético y representacional que desafía la lógica lineal. Sin embargo, ofrece una de las claves más poderosas para entender el propósito oculto detrás de nuestros patrones más destructivos. Los filósofos y los grandes literatos, los observadores del alma humana por excelencia, han intuido esta verdad desde siempre. Las grandes tragedias griegas, como Edipo Rey de Sófocles, no son otra cosa que la escenificación de una maldición heredada, de un destino familiar del que es imposible escapar hasta que la verdad original es revelada. Carl Jung, al hablar del inconsciente colectivo, nos dio el marco para entender que no somos una tabula rasa, sino que nacemos con una estructura psíquica que contiene los arquetipos y las memorias de toda la humanidad. Si aplicamos este concepto al microcosmos de la familia, entendemos el inconsciente familiar como un campo de fuerza que nos preprograma con las luces y las sombras de nuestro linaje. Lo que nadie explica es que muchos de tus rasgos de personalidad, tus talentos y tus miedos más profundos pueden ser la herencia arquetípica de un ancestro cuya historia desconoces por completo. Eres el poeta de la familia porque un bisabuelo tuyo tuvo que reprimir su vocación artística para sobrevivir. Llevas en ti su sueño no cumplido. La evidencia más íntima y personal, sin embargo, reside en tu propio cuerpo. La neurociencia moderna, a través de la obra de investigadores como Bessel van der Kolk, autor de El cuerpo lleva la cuenta, ha demostrado de forma concluyente que el trauma no es un recuerdo, sino una reconfiguración del sistema nervioso. El
Trauma se almacena en el cuerpo, en la tensión muscular crónica, en la inflamación, en la desregulación hormonal. Si tus padres o abuelos vivieron en un estado de estrés o miedo constante, es muy probable que te hayan transmitido un sistema nervioso hipersensible, un cuerpo que vive en un estado de alerta perpetuo sin una causa externa que lo justifique. Esa ansiedad flotante, esa fatiga crónica, ese dolor sin diagnóstico médico claro, puede ser el eco físico del sufrimiento de tus antepasados. Es su guerra sin declarar, librándose en tus células. Esta verdad ha sido ignorada porque la medicina occidental ha insistido en separar la mente del cuerpo, tratándolos como dos entidades sin conexión. Pero tu cuerpo es el teatro donde el drama no resuelto de tu familia se representa cada día. Así, todas las piezas del puzzle encajan con una claridad abrumadora. La biología nos muestra el mecanismo, la epigenética. La psicología clínica nos muestra los patrones, el síndrome de aniversario. Terapia sistémica nos revela el propósito, la necesidad de inclusión. La filosofía y el arte nos confirman su universalidad, el poder del arquetipo. Y la neurociencia nos enseña su manifestación física, el cuerpo como almacén del trauma. Ninguna de estas piezas es nueva, pero han sido mantenidas en la oscuridad, separadas unas de otras por las barreras artificiales de la especialización académica y un paradigma cultural que se niega a admitir que somos mucho más que la suma de nuestras decisiones conscientes. La revelación no es descubrir una nueva verdad, sino tener el coraje de mirar la verdad completa, de conectar los puntos. El fantasma no es una metáfora, es una fuerza biológica, psicológica y espiritual con un poder arquitectónico sobre tu vida. Y ahora que hemos visto sus planos, que tenemos las pruebas en la mano, estamos listos para explorar cómo construye ladrillo a ladrillo las prisiones invisibles en las que vivimos. Ahora que tenemos las pruebas, ahora que la ciencia y la sabiduría antigua convergen en una única y escalofriante verdad, la pregunta se vuelve personal. Deja de ser una teoría y se convierte en un espejo. ¿Qué dice de nosotros, como seres humanos, el hecho de que seamos portadores de historias que no hemos vivido, de dolores que no son nuestros? Esta revelación nos obliga a una profunda reflexión sobre la naturaleza de nuestra identidad y de nuestra libertad. El paradigma moderno, el gran mito de nuestra era, es el del individuo hecho a sí mismo, el héroe solitario que forja su destino desde cero. Pero este conocimiento oculto hace añicos ese mito. Nos muestra que no somos una hoja en blanco, sino un palimpsesto, un manuscrito antiguo en el que se han escrito y borrado innumerables historias, pero cuyas marcas, cuyas cicatrices permanecen visibles bajo la superficie de la tinta nueva. Tu letra, tus palabras, tu historia, están inevitablemente condicionadas por los surcos que dejaron las plumas de quienes te precedieron. Esta verdad ignorada es la clave para entender la aplicación práctica y devastadora de la herencia invisible en tu vida cotidiana. El fantasma no se contenta con ser un eco lejano. Es un arquitecto activo en el presente. Construye con los ladrillos del miedo y el cemento de la lealtad las prisiones invisibles en las que habitas. Y una de sus especialidades más refinadas es la arquitectura del miedo. Cada linaje, forjado en la fragua de su historia particular, tiene su propio sabor de miedo predominante. Para algunos es el miedo al fracaso. Quizás un ancestro lo arriesgó todo en un negocio y lo perdió de forma catastrófica, sumiendo a la familia en la ruina y la humillación. A partir de ese trauma, se graba una ley no escrita en el alma familiar. No te arriesgues, no destaques, la ambición es el preludio de la caída. Y entonces llegas tú, generaciones después.
Eres brillante, capaz y trabajador. Pero cada vez que estás a punto de alcanzar un éxito significativo, un pánico inexplicable se apodera de ti. Justo cuando la promoción es tuya, cometes un error absurdo. Cuando tu proyecto está a punto de despegar, pierdes la motivación de la noche a la mañana. Esto no es pereza ni incompetencia, es un acto de lealtad invisible. Una parte de ti, la que está conectada al inconsciente familiar, cree que si tienes éxito, estarás traicionando al clan, rompiendo el pacto de seguridad y exponiéndote a la misma aniquilación que sufrió tu ancestro. Para otros, el fantasma construye la prisión de la escasez. Si tu familia sobrevivió a una guerra, a una hambruna o a una pobreza extrema, la mentalidad de supervivencia se incrusta en el ADN emocional del sistema. El mensaje es: nunca hay suficiente. El mundo es un lugar de carencia. Aferra lo que tienes porque mañana podrías perderlo todo. Y aunque tú, en tu vida actual, vivas en la abundancia, sigues operando desde esa antigua ley. Acumulas posesiones que no necesitas. Sientes una angustia desproporcionada por cada céntimo gastado. Eres incapaz de disfrutar de tu dinero o de tus logros, porque una voz arcaica, la de tu abuela que pasó hambre, te grita al oído que debes guardar para el invierno que nunca llega. Lo que nadie explica es que muchos de tus comportamientos aparentemente ilógicos, aquellos que te causan vergüenza y que no logras cambiar, son en realidad rituales de una religión olvidada. Estás intentando resolver un problema que ya no existe, calmando el hambre de un fantasma con tu propia energía vital. Esta misma arquitectura se manifiesta de la forma más dolorosa en tus relaciones. Observa tus patrones amorosos. Ahí es donde el fantasma se deleita en construir sus laberintos más complejos. Te sientes irremediablemente atraído hacia personas emocionalmente no disponibles, distantes, críticas o que necesitan ser salvadas. No es mala suerte, es un guión. Inconscientemente podrías estar representando un drama no resuelto de tu linaje. Quizás tu abuela amó a un hombre que nunca y murió con el corazón roto. Tú, por lealtad ciega, eliges parejas que replican esa misma dinámica, con la esperanza infantil y mágica de que esta vez tú sí lograrás que el otro cambie, que se quede, que te ame. Al hacerlo, crees que estás sanando a tu abuela, pero lo único que consigues es repetir su dolor en tu propia carne. Este es uno de los secretos más profundos y trágicos de la psicología humana. Repetimos lo que no ha sido reparado, en un intento desesperado por darle un final diferente a una vieja historia. Tu patrón de relaciones no es un reflejo de tu valía, es el eco de una herida antigua pidiendo ser vista. Esta revelación te obliga a reevaluar por completo la percepción que tienes de ti mismo. Esa ansiedad que creías que era un defecto de tu personalidad podría ser la hipervigilancia de tu bisabuelo soldado. Ese sentimiento crónico de no ser suficiente, la herencia de una madre que nunca fue valorada. Esa inexplicable melancolía, la pena no llorada de un aborto secreto en la familia. El conocimiento de estos mecanismos te libera de la carga más pesada de todas, la culpa. Dejas de preguntarte ¿qué hay de malo en mí? Y empiezas a preguntar ¿qué historia estoy cargando? La tensión emocional comienza a crecer, porque al mirar estos patrones, una parte de ti se revela. Es la voz de tu propia alma, de tu individualidad, que grita por nacer, por separarse de la masa indiferenciada del dolor familiar. La prisión se vuelve de repente más visible, y el aire en su interior más sofocante. Reconocer la arquitectura de tu miedo familiar es como encontrar los planos de tu propia prisión. Por primera vez, puedes ver las barras invisibles, puedes tocar los muros fríos de la repetición. Aún no sabes cómo escapar, pero has dejado de culparte por estar encerrado. Has dejado de creer que la celda es la totalidad del mundo.
Has identificado al verdadero carcelero, un amor ciego, un pacto obsoleto, una lealtad que te está matando. Este es un paso gigantesco hacia la libertad, un momento de claridad que es a la vez aterrador y estimulante. El fantasma ha sido expuesto. Has encendido una cerilla en la oscuridad de la cripta, pero el sistema no cederá su poder tan fácilmente, porque toda prisión que se precie, especialmente aquellas construidas para proteger un secreto sagrado, tiene sus guardianes. Y ahora que has decidido mirar, ellos te han visto a ti. Llegados a este punto, te sientes armado. El conocimiento te ha dado un mapa y una espada. Ves los patrones, reconoces la arquitectura de tu prisión invisible y has identificado a los guardianes que patrullan sus muros. La rabia, una emoción limpia y poderosa, quizás ha empezado a hervir en tus venas. Es la rabia del prisionero que descubre que su celda siempre estuvo abierta. El impulso es claro, lógico, heroico: luchar, enfrentarte a los guardianes, a sus negaciones y a sus miedos, romper el pacto de silencio a la fuerza, expulsar al fantasma de tu casa interior como a un ocupa. Te preparas para una guerra de liberación. Te ves a ti mismo como el héroe que finalmente romperá la maldición. Y es justo aquí, en el umbral de esta batalla justiciera, donde reside la mayor de las trampas. Porque todo lo que has entendido hasta ahora, siendo verdad, es solo la mitad de la verdad. Y la media verdad es el más sutil de los engaños. Has estado preparándote para la guerra equivocada. Aquí es donde la historia da un vuelco, donde el suelo bajo tus pies se desintegra. Este es el punto de inflexión, la revelación que lo cambia todo. Y si el fantasma no fuera tu enemigo, y si el dolor, la ansiedad, la depresión, el patrón de sabotaje no fueran la estática de una herencia tóxica, sino una señal de alta fidelidad, has estado tratando de matar al mensajero sin detenerte a leer el mensaje. El paradigma que has estado usando, incluso este de la herencia invisible, sigue siendo uno de patología. Hay algo roto que necesita ser arreglado, algo ajeno que debe ser expulsado. Pero el verdadero conocimiento oculto, la verdad ignorada por casi todos los que se aventuran en este territorio, es infinitamente más radical. El fantasma no te está atormentando, te está reclutando. Tu sufrimiento no es una carga, es una vocación. La herencia invisible no es una maldición, es una iniciación. Las consecuencias de este giro son sísmicas. Tu relación con tu propio dolor se transforma por completo. La ansiedad deja de ser un desorden que hay que medicar y se convierte en una brújula hipersensible que te indica cuando estás siendo desleal a tu propia alma para ser leal a un pacto familiar obsoleto. La depresión ya no es un pozo en el que caes, sino una invitación radical a la quietud, un apagón forzado por tu sistema para que en el silencio y la oscuridad puedas finalmente escuchar el susurro de la herencia, el mensaje que el ruido de la vida cotidiana te impedía oír. El síndrome del impostor no es una prueba de tu inferioridad, sino la manifestación de una honestidad brutal. Te sientes un impostor porque, efectivamente, estás viviendo una vida que no es la tuya. Cada síntoma que antes considerabas tu enemigo se revela ahora como tu aliado más fiel, el único que ha tenido la valentía de decirte la verdad, aunque sea a través del lenguaje torturado del sufrimiento. La guerra interna cesa y en su lugar comienza un diálogo. Pasas de ser un soldado a ser un traductor. Entonces surge la pregunta más profunda: ¿por qué yo? De entre todos los miembros de tu linaje, ¿por qué has sido tú el elegido para esta tarea monumental? La psicología sistémica y las antiguas tradiciones de sabiduría ofrecen una respuesta que resuena con una lógica impecable. El sistema familiar, en su búsqueda constante de equilibrio y sanación,
Elige al miembro que tiene la mayor capacidad para realizar el trabajo. No es un castigo, es un honor. A menudo se elige al más sensible, al que tiene la piel más fina y el corazón más abierto, porque es el único capaz de sentir la frecuencia sutil del dolor ancestral. Otras veces se elige al que nace en una generación con más recursos, más seguridad económica, más acceso a la información y a la terapia, más permiso social para cuestionar. Eres la oveja negra de la familia, no porque estés perdido, sino porque eres el único que se ha desviado del camino de la repetición para buscar la salida del laberinto para todos. Eres, en esencia, la respuesta a las plegarias silenciosas de tus ancestros. Eres su segunda oportunidad. Lo que nadie explica es que ser la oveja negra no es la desgracia, sino el cumplimiento de un destino heroico. Con esta nueva luz, cada símbolo en tu vida adquiere un significado mucho más profundo y personal. Ese dolor crónico en tu espalda ya no es solo una contractura, es el peso literal de las responsabilidades que tu abuelo no pudo soportar y que tú asumiste inconscientemente. Tu miedo a hablar en público no es simple timidez, es el eco de una bisabuela a la que nunca se le permitió tener voz. Tu dificultad para establecer vínculos íntimos no es un defecto de carácter, es la coraza de un ancestro que sufrió una traición tan devastadora que su corazón se cerró para siempre y tú heredaste el cerrojo. Tu vida se convierte en un texto sagrado, un tapiz tejido con los hilos de los destinos de otros, y tú eres el único que ahora posee la clave para interpretar sus jeroglíficos. Testimonios de personas que han recorrido este camino hablan de momentos de epifanía en los que al conocer una historia familiar olvidada, un síntoma físico que los había atormentado durante años, desaparecía en cuestión de días. Porque una vez que el mensaje ha sido entregado, el mensajero puede descansar. Esta revelación empuja los límites de nuestra percepción lineal del tiempo y la causalidad. La física cuántica nos habla de la no localidad, de cómo partículas separadas por vastas distancias pueden permanecer conectadas y afectarse mutuamente de forma instantánea. Si aplicamos este concepto al campo emocional de una familia, surge una idea vertiginosa. Al sanar la herida en ti, no solo estás liberando a tus futuros descendientes, estás enviando una onda de sanación hacia atrás en el tiempo. Al mirar el dolor de tu ancestro con compasión, al darle un lugar en tu corazón, al vivir la vida que él o ella no pudo vivir, estás, en un plano energético y simbólico, reescribiendo el pasado. Le estás dando paz a los muertos. Esta es quizás la verdad más ignorada y poderosa de todas. Tu sanación personal es un acto cósmico, un reordenamiento del destino que trasciende tu propia existencia. No eres una gota en el océano, eres el océano entero en una gota. Y ahora, de pie en este nuevo territorio de comprensión, donde tu dolor es tu guía y tu herida es tu vocación, la antigua prisión se ha revelado como un templo y el fantasma como tu maestro. Has aceptado la iniciación, estás listo para escuchar. Pero con esta aceptación surge una pregunta final, mucho más aterradora cualquier batalla que pudieras haber imaginado. Si el propósito del fantasma no es atormentarte, sino guiarte hacia una vida más auténtica y plena, ¿cuál será su primera instrucción? Porque para construir una nueva casa, la casa de tu alma, primero debes demoler la vieja estructura, aquella que construiste para sobrevivir, para adaptarte, para esconderte de este mismo dolor. La primera petición del fantasma podría ser que abandones el trabajo que te da seguridad, pero te roba la vida, que termines la relación que te resulta cómoda, pero que te impide crecer, que renuncies a la persona que creías ser. El fantasma te ha llevado hasta la puerta, pero lo que te pedirá para cruzarla puede que te exija perderlo todo
Y así llegamos al borde del precipicio, al clímax de toda nuestra búsqueda, de pie frente a la última puerta, con la petición del fantasma resonando en tus oídos como el eco de un trueno, la exigencia de soltarlo todo, soltar a la persona que creías ser, ese personaje que construiste con tanto esfuerzo para sobrevivir en un mundo que no entendías, soltar el trabajo seguro que te asfixia, la relación cómoda que te estanca, las creencias que te limitaron pero que te dieron una falsa sensación de identidad. El mayor secreto, la revelación final que une todas las piezas, es esta. La última batalla no es contra el fantasma, ni contra los guardianes, ni siquiera contra el pasado. La última y única batalla es contra tu propio miedo a la libertad. Es el vértigo de Kierkegaard elevado a una potencia cósmica, porque lo que se te pide no es un simple cambio, es una muerte. La muerte del yo pequeño, del yo condicionado por la herencia, para que pueda nacer el yo auténtico, el único capaz de reescribir la historia. Todo converge aquí. El pacto de silencio de tus ancestros no fue una condena, sino la creación de un vacío que tu alma estaba destinada a llenar. La evidencia científica de la epigenética no era una prueba de tu determinismo, sino la demostración de tu poder para influir en tu propia biología a través de la conciencia. La arquitectura de tus miedos no era una prisión, sino un mapa del tesoro encriptado, donde cada miedo señalaba una libertad no reclamada. El punto de inflexión, donde el fantasma se reveló como un aliado, fue la iniciación que te preparó para este momento exacto. Cada pieza de este conocimiento oculto, cada verdad ignorada, no era un hecho aislado, sino una nota en una sinfonía grandiosa cuyo único propósito era despertarte. Despertarte a la realidad de que tu vida no es un accidente ni una tragedia, sino una misión. Eres la pieza clave en un mecanismo de sanación transgeneracional, el agente elegido por el sistema para hacer lo que nadie antes pudo. Mirar el dolor de frente, llamarlo por su nombre y elegir un destino diferente. La aplicación humana de esta comprensión es total y transformadora. Cambia la forma en que te levantas por la mañana. Ya no eres una víctima de tus circunstancias, arrastrando las cadenas del pasado. Eres un alquimista, un sanador de linajes, y cada elección que haces es un acto de poder. La comida que eliges para nutrir tu cuerpo, el cuerpo que heredaste, se convierte en un acto de reparación. Las palabras que usas en un decreto que rompe los viejos patrones de comunicación tóxica. La forma en que gestionas tu dinero, en una declaración de abundancia que sana la memoria de escasez de tus antepasados. La pareja que eliges y la forma en que amas, en la creación de una nueva plantilla de relación sana para todas las generaciones venideras. Tu vida entera se convierte en un ritual. Dejas de intentar arreglarte y empiezas a vivir con una intención sagrada, sabiendo que tus actos de amor propio son el bálsamo que sana las heridas de 7 generaciones pasadas y futuras. De este modo, descubrimos una de las lecciones filosóficas más profundas de la existencia humana. Llegamos a este mundo como un eco de los sueños no cumplidos de nuestros padres, de los dolores no resueltos de nuestros abuelos, de las esperanzas y los fracasos de un linaje que se pierde en la noche de los tiempos. Pasamos la primera parte de nuestra vida siendo ese eco, repitiendo melodías que no son nuestras, vibrando con frecuencias que no elegimos. El sufrimiento, la crisis, la sensación de vacío es el sonido del eco empezando a distorsionarse, la señal de que nuestra propia voz, nuestra nota única en el universo, está luchando por nacer. El propósito de este viaje de revelación, el propósito de toda verdadera espiritualidad, no es otro que completar la transición de eco a voz, dejar de ser la repetición del pasado
para convertirte en la causa creativa del futuro. Tu dolor no fue nunca el problema, fue el proceso de parto de tu propia alma. Y al convertirte en una voz, te transformas en algo aún más grande. Te conviertes en un buen ancestro. Has detenido la hemorragia, has transformado el veneno en medicina y al hacerlo, has limpiado el camino para los que vendrán después de ti. Les has legado no una herencia de miedo y silencio, sino una herencia de conciencia, coraje y libertad. Has dado paz a los muertos y esperanza a los no nacidos. Cierras el círculo, completando el anhelo de tus ancestros y cumpliendo tu propósito más elevado. Tu historia personal, con todas sus luchas y descubrimientos, se convierte en un nuevo mito fundacional para tu clan, una historia de redención que demuestra que las cadenas, por muy antiguas y pesadas que sean, pueden romperse. La búsqueda del secreto ha terminado, porque has descubierto que el mayor secreto de todos eras tú mismo. El poder latente en tu interior para transformar la realidad a través del poder de la elección consciente. Hemos llegado al final de nuestro viaje, pero al verdadero comienzo del tuyo. Te encuentras ahora en el umbral, con la claridad del que ha visto detrás del velo y con el poder del que sabe que ya no estás solo en su lucha. El fantasma de tu herencia ya no te persigue por la espalda. Ahora camina a tu lado como un guía y un aliado. Y así la pregunta final, la única que realmente importa, no es para mí, sino para ti. Ahora que sabes que tu sufrimiento contenía tu misión y que tu herencia invisible es en realidad tu mayor fuente de poder, qué nueva historia, en nombre de todos los que te precedieron y de todos los que te seguirán, eliges empezar a escribir hoy. Comparte tu revelación en los comentarios, porque tu voz, al liberarse, puede ser la clave que otro buscador necesita para encontrar la suya. Y si este mensaje ha encendido una llama en tu corazón, suscríbete y compártelo. Ayúdanos a esparcir este conocimiento oculto para que juntos podamos despertar a todos aquellos que aún se sienten ecos sin saber que nacieron para ser una voz.